poco lo que es el narcisismo. ¿Qué les parece que es el narcisismo? ¿Qué idea tienen? A ver si ustedes, a mí me gusta ver la idea que tienen previa a después ver el desarrollo del narcisismo. ¿Qué ideas previas tienen del narcisismo? ¿Qué me pueden decir? Palabras sueltas, no sé lo que ustedes piensan. Egoísmo, mira cómo le ponen, ¿no? Que pensar solo en uno mismo, egoísmo sobre exagerado, amor a uno mismo, estar enamorado de uno mismo, todo se trata del yo, sería como el amor hacia uno mismo, el deseo hacia uno, amor propio, y esto, hay muchas cosas que están, sí, egocentrismo exagerado, una admiración exagerada a sí mismo, autoestima, el periodo de la vida en el que uno puede pensar en uno mismo, autoegotismo, sobreestimación por uno mismo, ser el centro del propio mundo, un yo elevado. Bueno, interesante, amor exagerado hacia uno mismo, perfecto, bien. Bueno, divino, que puedan decir cómo participan. ¿No sería que el objeto es uno mismo? Bien. El objetivo del mundo, visión idealizada de uno mismo, todos los puntos, bien. Bueno, vamos a ver para ver todas estas ideas que uno tiene anterior, no sé lo que es el narcisismo. Buenísimo, vamos a tratar de circunscribir un poco, estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor al objeto, ahí ya va más analítico, bien. Bueno, bien, todos esos puntos. No saber que hay otro. Ajá. Bueno, todo tiene que ver, todo está relacionado. Lo que pasa es que hay que precisarlo un poco, pero todo va todo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí vamos a tener que un poco precisar, vieron que el análisis un poco precisar unos conceptos. Entonces, pero todo lo que dicen ustedes tienen que ver con eso, ¿no? El objeto sexual es uno mismo. Bien. Bueno, entonces, para lo que están diciendo, ustedes están hablando de un yo, primer punto, ¿no? De uno mismo, del yo. Hay un concepto del cual están partiendo. Pero claro, en psicoanálisis por lo menos se piensa que el yo se construye. No es que viene ya hecho un yo. Entonces, el primer punto es que tanto el yo como el cuerpo se construyen. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Ya vamos a hablar del yo y el cuerpo que están asociados. Porque justamente después va a decir Freud, el yo es la superficie corporal, ¿no? La superficie del cuerpo. O sea que cuando se construye el narcisismo, se construye el cuerpo, porque si no, no hay cuerpo. Cuerpo en el sentido de psicoanálisis, no organismo, ¿no? Eso habrá que después diferenciar. Una cosa es el organismo y otra cosa es el cuerpo. Porque para que haya, digamos, conversión en Elizabeth, que vimos, ¿se acuerdan? Como se convertía en el cuerpo, tiene que haber cuerpo. No puede ser solamente organismo. Bien. Ahora, ¿para qué vamos a esto? Porque en realidad lo primero que vemos es que ese yo se tiene que construir. Porque si no, antes hay algo que tiene que ver con lo que ustedes por ahí nombraron, que es el autoerotismo. ¿Y qué es el autoerotismo? Sería el autoerotismo. Dar satisfacción a uno mismo, conseguir placer en uno mismo, propio objeto sexual. Bien. Ahora, placer de órganos, bien, el placer está en el propio cuerpo, sí, ser el propio objeto. Bien, pero ahí, miren el tema. En el autoerotismo todavía no está el yo formado. Quiere decir que por eso se dice que el autoerotismo es un paso previo al narcisismo. Quiere decir que tenemos, por eso Freud decía que dentro del narcisismo, el narcisismo cumple dentro del desarrollo sexual regular del ser humano. Quiere decir que hay un desarrollo
regular, que se da a través de la relación con un otro. Quiere decir que el narcisismo también se construye, porque por ahí se construye el yo y se construye el cuerpo. Si no, pueden ser construidos. Entonces hay problema en el narcisismo. Ahora, quiere decir que es verdad que para que aparezca, primero está el autoerotismo, tiene que aparecer lo era autoerótico, que como ustedes vieron es el placer de los órganos, el placer del órgano, quiere decir que hay satisfacción en su propio órgano, ahí están las pulsiones parciales en juego. En el autoerotismo están todas las pulsiones parciales. Por eso, pero ahí todavía no está en juego el yo. El yo va a venir a consecuencia de una relación con el otro y de un otro que lo cuida y que lo reconozca. Porque si alguien no es reconocido, entonces va a haber problema en el narcisismo, que vendría a ser posteriormente lo que llaman la constitución subjetiva. Para eso, entonces, por eso decimos que el otro, hay un otro, ¿quién cuidó a alguien? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo reconoció? ¿Por quién he sido reconocida o reconocido? ¿Por quién? Entonces siempre pedimos, por eso es que, a ver quién me ha visto. ¿Quién ha visto a alguien? O sea, ¿cómo me han visto? O sea, que el narcisismo es una etapa necesaria en la constitución del cuerpo, sí. Para que haya cuerpo tiene que haber narcisismo. O mejor dicho, el aparato psíquico, sí, porque es la constitución del yo. Y eso implica una serie de pasos, porque acuérdense que Freud, cuando nosotros veíamos anteriormente, vieron, por ejemplo, el yo con la conciencia moral, ¿se acuerdan? Para ver Elizabeth y los síntomas, pues ya ahí estamos hablando de un yo ya constituido. Primero se constituye un yo y después el narcisismo primario, muy bien, vienen juntos, porque el narcisismo primario tiene que ver, ya empiezan con la constitución de ese yo, exactamente. ¿Reconocer en qué sentido? Bueno, bien, me encanta que hagan preguntas así, que sean tan sueltas para hacer preguntas, me encanta cómo hacen. Sí, Meli, el punto sería, reconocer, ¿sabe qué es reconocer? Que ya lo vamos a ver en lo que es el estado del espejo, pero quiero decir en palabras más mundanas, diríamos. Reconocer qué es lo que uno también hace en el análisis. Reconocer es que a uno lo puedan ver. ¿Y qué quiere decir? No es que lo estén mirando. Es que lo puedan ver como alguien que esté creciendo, que se va desarrollando, y uno lo pueda apoyar, lo pueda asistir, porque un bebé pueda responder a las necesidades, pueda responder a los signos que le da este bebé. Entonces, ¿cómo puede ver ese otro? ¿Cómo responde? Tiene que ver cómo se va constituyendo. Porque miren, pongámosle que alguien no reconozca. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es, después que tiene un problema alimentario, para decirlo. Tiene la anorexia. Vamos a decir una cosa, entre tantas otras. Si un bebé demanda, y demanda cariño, o demanda que lo alcen, y yo en vez de darle el cariño o lo que le alcen, yo le doy comida. Y después me pide que se hizo pis, pero yo no me doy cuenta que se pide y doy comida. Y después pide que, no sé, haga otra cosa, y yo le doy comida. ¿Qué me está diciendo? Como si dijera el bebé, me está jodiendo. O sea, si yo estoy viendo que te estoy pidiendo para que me dé otras cosas y vos me estás dando comida, yo te voy a rechazar la comida. Si lo digo así a lo grueso, quiere decir, yo estoy pidiendo amor y vos me estás dando comida. ¿Me estás reconociendo? ¿Vos me estás viendo o no me ve un corno lo que pienso yo? El bebé lo que dice, ¿se entiende? Entonces hay un punto de cómo es reconocer lo que el otro pide, demanda. Entonces, pero hay un otro que puede interpretar, porque en ese punto, ¿qué puede hacer un bebé? Sino pedirle de esa manera. Entonces reacciona por lo corporal si no tenemos otro. Imagínense cuando es más grande lo mismo. Bien, el yo se construye después de la represión. Muy interesante. No, se va construyendo la represión. Muy buena pregunta también, Juli. Ya vamos a ver. Eso, la represión viene posterior, y ya lo vamos a ver cómo viene.
esa posterior, y tiene que ver con el complejo de castración. Ya vamos a eso. Está muy bien la pregunta. No es así. O sea, viene después. O sea, que en el autoerotismo no está constituido el yo, no. Y en el narcisismo está constituido el yo y también incluye el otro. Claro, incluye el otro porque para constituirse el yo tiene que haber incluido el otro. Tiene que haber un otro. ¿Entiendes? Bien. Me encanta que hagan preguntas así porque así lo vamos viendo. Me parece excelente. Bien, así. El autoerotismo es cuando el bebé se chupa el dedo y esa acción le da placer. Muy bien, sí. Quiere decir que todo eso son actos autoeróticos. Porque son autoeróticos porque están, ¿se acuerdan la primera experiencia de satisfacción? Vieron que intenta otra vez tener ese placer, pero en ese caso es un placer de órgano, es un placer justamente de la función oral. Pero eso no da cuenta de que está constituido el yo, simplemente es a nivel de succionar y de tener un autoerotismo, que son, por eso son las zonas autoerógenas, son todas las zonas del autoerotismo, que dan placer. Eso no implica que todavía en la constitución del yo, es otra cosa. Por eso es previo. Bien. ¿Y cómo se relaciona el reconocimiento del otro con el narcisismo? Un poco esto es lo que venía diciendo recién. El reconocimiento del otro es que haya un otro, siempre un otro, que pueda a uno reconocerlo. Reconocerlo significa que yo puedo saber ¿qué hace uno en el análisis? Que lo mismo lo hace una mamá con un bebé. No quiere decir que una sea una madre, pero de alguna manera va a haber el tema del reconocimiento. El reconocimiento es poder escuchar que el otro quiere. No es que yo imponga algo de lo que a mí me parece que el otro tiene que querer, sino que realmente escuchar y dónde está. Eso es reconocerlo. Saber qué quiere el bebé, qué está pidiendo. Es un reconocimiento del otro. Y así se va construyendo un vínculo. Pero desde el reconocimiento del otro. No es que yo niegue y yo quiero que el otro sea o no lo veo. ¿Por qué pasa un autismo? Vamos a hacer en casos graves, extremos. Y la madre directamente le está dando se está mirando por otro lado, no lo reconoce ni lo ve al bebé. Lo está reconociendo y justamente es un caso ya grave donde en realidad ni lo vio, no solamente no lo reconoció, ni sabe que está ahí. Hay otro caso, y le digo así, casos graves, de una psicosis. Me acuerdo que viene un nene de 3 años, y viene la madre ahí, que el nene tenía muchos problemas, y me dice, con el nene ahí, dice, no, tenía 4 años, y con el nene ahí dice, bueno, yo le voy a contar una cosa. Sí, pero no quiero que él se entere. Bueno, estaba ahí al lado. Bueno, pero no, él no se va a dar cuenta. O sea, y empieza a contarme. O sea, no, ¿lo está viendo el nene? Ni lo ve. O sea, ¿cómo lo va a reconocer? ¿Cómo vamos a tener problemas ese niño con el narcisismo si no lo está viendo? Bueno, eso es reconocerlo, por verlo. ¿Qué pasa cuando la presenta de ese otro en débil, por decirlo de alguna forma, o ausente? Bueno, esta cosa que estaba contando, justo, lo que estaba contando, tiene consecuencias en el psiquismo, grande. Porque en el psiquismo implica que ni se formó el yo. Porque primero tenemos el autoerotismo, pero después tenemos que formar el yo, y después tenemos otras cosas más en la constitución subjetiva. Pero si no se forma el yo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos problemas en la etapa narcisista. De ahí viene cantidad de cuadros que son con problemáticas narcisistas. O sea que el narcisismo no depende de nosotros, sino más bien de cómo somos reconocidos, claro. Después, cuando ya sea uno más grande, ya eso se constituyó, que significa que el yo se constituyó, aunque tenga ciertas dificultades. ¿Qué quiere decir que tenga dificultades? Y son aquellos, digamos narcisismo, porque en realidad me siento fea, me siento que no puedo, me siento insegura, me siento que con esto no puedo hacer frente a tal cosa, me siento que no me van a elegir, me siento que no van a querer, me siento que estoy gorda, me siento que estoy esto, me siento que... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está tocado ahí? Está tocado el narcisismo. No quiere decir que no esté el narcisismo. Pero diríamos, en una palabra, como que si estuviese dañado un poco el narcisismo. Como está la seguridad. Entonces tiene consecuencias. Pero se constituyó, sí, el narcisismo está, pero diríamos endeble, para decir una palabra. Si el narcisismo es necesario para el aparato psíquico, ¿quiere decir que todos fuimos o somos narcisistas? Muy bien, sí, eso quiere decir, por eso dice, Freud decía que está en desarrollo sexual regular del ser humano. Quiere decir que por eso dice que primero viene el autoerotismo, el narcisismo,
y la elección de objetos. Para poder elegir, primero tenemos que haberlo elegido a uno mismo. Porque si no, es como la frase, viste, que siempre dicen por ahí, uno hay que quererse lo mismo para poder querer. Y sí, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a querer a alguien si vos todavía no te elegiste a vos? O sea, quiere decir que entonces vos vas a elegir a alguien solamente para que te sume a tu narcisismo. Que hay cantidad de casos, tratar de decir cantidad de ejemplos de estos tipos de narcisismo. Cantidad, casi todo. Pero vamos a ver cómo se van formando, entonces ahí tiene que ver con todo lo que ustedes formen, todo lo que son las parejas, todas las elecciones de todo tipo, tienen que ver con esto. Porque las elecciones son o de tipo narcisista o anaclíticas, dice Freud. Aunque Lacan dice que todas, las anaclíticas mismas también tienen componente narcisista. O sea que en definitiva, siempre elegimos a nivel narcisista. Entonces no tenemos otra forma. Esto es medio loco, ya vamos a ver toda esta cuestión del narcisismo. Estoy entrando y estoy diciendo algunas palabras, después vamos a circunscribir a conceptos más específicos. Primero vamos a hablar un poco en general para adentrarnos en la temática. Pero la constitución del yo, como estamos estudiando con el FACU en investigación, el yo, en la constitución del yo es paranoico. ¿Qué quiere decir? Que el yo no es mío, el yo es el otro. Ah, la mierda. Justamente tiene que ver esto con que todo lo referido a la construcción del yo, en última instancia, es una cosa que depende del otro. No, suena paradójico porque en la elección de objetos justamente es cuando nos dirigimos al otro, pero bueno, es como que en el narcisismo todo lo que podríamos llamar en términos freudianos la libido y el proceso de libidinización, es decir, cómo se arma ese cuerpo, parte siempre del otro. Entonces es un registro que depende exclusivamente del otro. No es que no hay otro en el narcisismo, justamente quizás el otro es lo que más hay en el narcisismo, y ahí es cuando Freud habla del niño rey, de su majestad el bebé y de todo eso. A ver, entonces, para ver seguimos con la pregunta y está muy bien que me hagan preguntas así, que nos hagan preguntas y vamos viendo. O sea que el narcisismo no depende, no, eso. ¿El cuerpo para el psicoanálisis hace referencia al aparato psíquico? A ver, el cuerpo implica, cuando hay narcisismo se forma el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver, porque el cuerpo también, el cuerpo es del otro. Qué loco esto. Quiere decir, el yo es otro. Porque si yo me constituyo a partir de un otro, quiere decir que ahora cuando veamos el estadio del espejo, que todavía no en un ratito nos metemos, implica que se construye a partir de un otro. Por eso se dice que el yo es paranoico, es como viene del otro, por eso todas las cuestiones paranoicas. Esto da, así en la jerga, digamos, podríamos decir, les puedo decir muchos ejemplos, que uno va a análisis, y entonces después, pongámosle, tiene una persona, tanto una mujer, un hombre, y vienen después, tienen, para 45 años, entonces hace 15, 20 años que están con la pareja. Y en ese momento se están por separar, con tantos casos ahora para formar una pareja. Yo les digo, si no hacen análisis, es más difícil hacer una pareja que no se quiere. Muy difícil, por todos estos líos que hay, realmente difícil, en serio, porque es complicado. Entonces, ¿por qué? Porque es inconsciente la elección. Y entonces, ¿quién eligen? En todos los casos, ¿saben lo que dicen? ¿Qué dicen? Después de 20 años, 30 años de estar con alguien al lado, dormir, estar todo eso. Así empezamos y dicen, no sé con quién estuve, yo no lo conozco o no la conozco. ¿Cómo puede ser? Es una locura. Y no lo conocen. La desconocen. ¿Con quién estuve? ¿Qué quiere decir eso? Porque justamente el yo, de eso dice Lacan, el yo es el del desconocimiento. O sea, se desconoce al otro y a uno mismo también. Es loco, pero eso justamente el análisis lo que hace es poder encontrarse uno, digamos, ¿no? Que es con tu deseo. Eso ya vamos más adelante. Pero en realidad tiene que ver con eso, porque al principio el yo está alienado, está perdido en el otro. Entonces es muy difícil de decir quién soy yo. Yo les pregunto quiénes son ustedes.
¿Qué van a responder? A ver lo difícil que es. Se van a meter en una encrucijada difícil. Y así empezamos. Y así empieza un análisis. Y después se te mete en cada cosa, lógicamente, porque estás perdido, no está alienado. Está alienado. Bien. Vamos siguiendo con esto. Bien. Entonces el cuerpo se constituye con el Perdón, narcisismo. Ari. Ahí preguntan si el yo es de desconocimiento para Lacan. A ver, para Lacan el yo tiene más que ver con una cosa imaginaria. En Freud el yo tiene bastante consistencia y es como una instancia que como que regularía el aparato psíquico, pero que parte específicamente del narcisismo. Lacan, si se refiere al yo como un desconocimiento, es que le quita consistencia, lo hace como una instancia mucho más lábil, lo hace algo imaginario, es algo que viene que tiene que ver con la mirada del otro, no es que ahí vayamos a encontrar la esencia del sujeto. Bien, pero todavía vamos a ver, porque todavía esto del sujeto y del yo me parece que está bien, pero vamos a ir de a poquito y ya nos vamos a meter ahí, en ese punto. Pero ahora, porque eso del sujeto y el yo me parece que no es tan fácil como en este momento, como hablar. Sí vamos a hablar del yo por ahora, pero vamos a ver, a ustedes dicen acá, si es necesario para que la patología quiere decir que todos somos narcisistas, sí, porque el narcisismo tiene que ver algo con el yo, vieron que dice el yo ideal. El yo ideal, que sería justamente el narcisismo primario, tiene que ver con esta relación unida, simbiótica con la madre. En ese vínculo con la madre, en donde ese yo, ese bebé, como decía el Facu, es su majestad del baby. ¿Qué quiere decir el majestad del baby? El rey, digamos. Él hace una escenografía ahí, Freud, que no sería en este tiempo, porque creo que en este tiempo, porque él está como una avenida, viene como el 9 de julio, más o menos en Buenos Aires, ancha, y entonces que pasa la madre con el bebé en un carrito, y todos los autos se detienen para que pasen, como diciendo, Su Majestad el Baby está en un lugar simbólico donde se le va dando una omnipotencia a ese bebé. ¿Qué quiere decir? Creo que sí ahora, yo creo que sí. Al punto que está muy de moda el baby shower y todo eso. Puede ser, eso puede ser ahora, bueno, bien, puede ser. Ahora sí, si están con cuidado con esas cosas. Bueno, pongámosle, sigamos con ese ejemplo. Sería, Su Majestad el Baby sería como poner al bebé en el lugar del yo ideal. Quiere decir que tiene todas las perfecciones. Ojalá fuese así, porque eso tiene que suceder. Pero ¿qué quiere decir? Es que uno le pone, quiere decir que uno ubica a ese bebé, porque todavía el bebé está ahí, el bebé no dice nada, está, pero vos le pones una serie de cosas. Para poner esto hay un ejemplo, una viñeta, se los cuento así para entender lo que es ubicar al bebé cosas de la familia, del padre, la madre, la familia. Le digo así, es una viñeta chiquita, entonces, de un cuento, donde una pareja joven, bueno, tiene un bebé, va a tener un bebé. Entonces, estaba trabajando el padre y entonces le habla por teléfono al marido, decir, contando que ya se había roto bolsa y que tenía que ir para el hospital. Por lo tanto, en ese momento le habla a la tía Anaqueta y los vecinos se enteran y los abuelos se enteran y vinieron todos juntos, se van, digamos, porque se fue a internar justamente la chica que había, digamos, quedado, bueno, ya iba a dar luz, porque ya se había roto bolsa y era todo apurado, pero el marido estaba muy lejos, bueno, y estaba viniendo de regreso a toda velocidad. Van al hospital y rápidamente tiene el bebé. Empiezan a llegar toda esta gente para ayudarla, y entonces en ese momento ven que hay dos habitaciones, entonces hay una habitación donde habían puesto ahí al bebé que tenían que haberlo en ese momento, lo habían separado de la madre.
Entonces, en un momento como separan, que hacen una separación de unas 2 horas, 3 horas, siempre se dan en observación, pero la gente entró a la habitación y empezó a decir cosas ahí. Entonces decía la tía en la fiesta, ¡oh, mirá! Ahí está, se parece al difunto abuelo no sé cuánto que era abogado, yo creo que va a ser algo de abogado. Entonces viene la otra, digamos, la abuela y dice, no, para mí va a ser una persona súper inteligente, porque mira cómo mira y cómo se chupa el dedo. El otro dice, pero mirá las manos que tiene, yo creo que va a ser, para mí va a ser un hombre de gran fortaleza, porque... Y entonces cada uno viene, y viene el padre y no se puede, digamos, entrar y quería verlo y dice, entonces dice, es igualito a mí. Y entonces empiezan así, cuando entra la enfermera y dice, ¿qué están haciendo acá? Y estamos pero si es él. O sea, lo que quiere decir, digamos, es que uno proyecta cantidad de cosas y no tiene nada que ver. Bueno, por eso el yo se constituye a partir de lo que el otro le pone. ¿Se entiende? Ahí queda claro cómo viene a partir de ese otro. Profe, entonces, hola, ¿cómo está? Hola, el narcisismo sería necesario porque sería como lo que la persona necesitaría para poder apropiarse de esa imagen. Total, muy bien. No habría forma. Muy bien, así es, perfecto. Genial. Apropiarse de esa imagen, esa me gustó, ya la vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a hacer de qué imagen. Muy bien. Porque hay un punto que vamos ahora a pasar a otra cosa, que es el pasaje, dice, del autoerotismo al narcisismo. Ese pasaje, Freud dice que hay un nuevo acto psíquico. Debe haber un acto psíquico para hacer el pasaje del autoerotismo al narcisismo. Acto psíquico. Quiere decir que hay algo de que hay un movimiento psíquico que tiene que ocurrir para que se pase del autoerotismo al narcisismo. ¿Y qué es ese acto psíquico? No está muy trabajado ahí por Freud, pero se da cuenta que ese acto psíquico es la constitución del yo. Bien, quiere decir que para que se constituya ese yo y aparezca el narcisismo, tiene que haber habido un otro, como hemos visto, que lo reconozca. Por eso, para que haya un otro, hay una, digamos, se le habla como, se le llama el estadio del espejo, dice Lacan. Eso en 1936 empezó hablando de eso, 1936, donde en realidad eso lo comparten generalmente todos los psicoanalistas, que tiene que ver con la constitución del yo, y cómo se constituye a través del espejo. Y ahí muy bien Mary lo dijo, porque es a partir de que hay un otro, pues se le llama el estadio del espejo, porque el otro le sirve de espejo. Quiere decir que el espejo es como que yo me miro en el espejo, pero ese otro, que sería aquel que me mira, en ese, pongamos de la madre, que me mira, yo me identifico con ese otro, porque el que me mira yo veo la imagen, el rostro, veo de la madre. Por eso ese soy yo. Quiere decir que yo me identifico en esa imagen y me voy a apropiar de esa imagen. Esa imagen que me devuelve ese otro. Si la imagen que me devuelve el otro, yo soy, ¿quién va a hablar? Sí. ¿Alguien iba a hablar? ¿Que se entendió algo? Dice, no entienden si se apropia, ¿de qué imagen se apropia el niño? El niño en el estadio del espejo se va a apropiar de su propia imagen, pero a partir, bueno, al menos como lo entiendo yo, a partir de la palabra del otro y a partir de la mirada del otro. Claro. O sea, es como, no es de a dos la cosa, no es yo y mi imagen solamente, sino que tiene que haber un otro que algo le dice al niño de que ese es él y no otra persona.
Quiere decir que lo que el otro le devuelve es que va a ser uno. Si el otro devuelve que yo soy un vago, y que yo soy, no sé, poco inteligente, y que yo soy no sé qué, eso es lo que me ha devuelto. Imagínense cómo me voy a construir yo. Ahora, si yo me dicen que yo soy un genio, entonces me devuelve que yo soy eso. Después, ¿qué hago con eso? No sé. Pero en realidad, la cuestión es lo que el otro te va a devolver. Y yo voy a estar alienado. ¿Qué quiere decir alienado? Yo voy a estar perdido en aquello que lo que el otro me profirió. Y así me voy a construir. Me va a devolver esa imagen. ¿Se entiende? Entonces, esa imagen que me devuelve es lo que se va a hacer el yo ideal. Se va a construir de un yo primitivo que es justamente en lo que se llama el narcisismo primario, el primer narcisismo, que tiene que ver, el narcisismo primario, con la cuestión de esta unión con este otro, con la mamá. Entonces está ahí alienado. Así que, a ver, si el narcisismo es necesario para estos hijos, ¿quiere decir que todos somos narcisistas? Claro, tiene que pasar por el narcisismo. Tiene que ser por una etapa narcisista. Lo que pasa es que muchas veces hay muchos que se quedan en la cuestión narcisista. Por eso Freud, al comenzar en Introducción al Narcisismo, habla de los casos de cómo se da el narcisismo. Y lo da, por ejemplo, habla de la parafrenia, habla justamente de la, no sé si hace la esquizofrenia más bien. Entonces quiere decir que el narcisismo ahí es que hay una sobreestimación del yo. Se creen, qué sé yo, Bonaparte. El yo está sobreestimado. Quiere decir que se puso toda la libido en el yo. No se puso en los objetos, se puso en el yo. Es lo mismo que, por ejemplo, dice que si también el narcisismo es que si me duele, tengo un dolor de muela, y dice que todo su ser está puesto en el agujero de ese dolor de la muela. Y no me importa otra cosa más que eso. Quiere decir que toda la libido está puesto ahí. Entonces, eso para dar cuenta de que hay una distribución, dice Freud, de la libido, que se pone en el yo o se pone afuera. Entonces habla del enamoramiento como forma que si vos te enamoras, tu yo deja de estar en vos, tu libido, y se pone en el objeto. Entonces se le quita la libido al yo. Por eso muchas veces, cuando uno está enamorado de ese Freud, está sobreestimando al objeto sexual, en quien se enamora, y queda degradado o queda desprovisto o vulnerable quien ama. Entonces podemos decir que a través del narcisismo se termina de dar una diferenciación yo y no yo, es decir, constituirse como un otro, con cuerpo unificado, exactamente. Así es. Sí. Eso es la constitución del cuerpo. ¿Se podría decir que la presencia de un otro permite diferenciar y constituir así yo? Sí, totalmente. Profe, mientras más dañado esté el narcisismo, más insegura va a ser la persona. Sí. Profe, el narcisismo se refleja en las 5 etapas del desarrollo que plantea Freud. Oral, anal, fálico, latencia y genital. Pero la genital no contaría, ¿cierto? Porque ahí me satisfacería la da el otro, no mi cuerpo, ¿es así? A ver, Martina, ahí tenemos ahí cuando vos estás diciendo oral, anal, fálico, latencia genital, estás hablando de un desarrollo de una serie. Se llama, es una serie de la pulsión ahí. No es lo mismo de lo que es la serie del narcisismo. La serie del narcisismo sería autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Y en el caso, como vos lo decís, sería la etapa oral, anal, fálico, latencia genital. Muy bien. En el caso de la... Ahí se encontrarían, ahí, porque se encuentran en la fálica, cuando vos decís, pero la genital no contaría, ¿cierto? Porque ahí mi sensación me la da el otro. Claro, la genital da lugar a la parte que tiene que ver con la pubertad, ¿no?
Ahí aparece, porque acá, porque en la etapa fálica es fálico castrado. Sería la cuestión si vos tenés o no un falo. ¿Y qué sería el falo? Porque también el falo tiene relación con el narcisismo. Ahí lo vamos a ver, porque es la cuestión fálica. El fálico es el tener o no tener. Todo lo que está a nivel del tener o no tener tiene que ver con una comparación. ¿Se entiende? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo tengo más grande o lo tengo menos grande? ¿Tengo esto o no tengo esto? Es una cuestión fálica. No del pene, del falo. Es representación del pene, pero no quiere decir que sea el pene, sino que es el tener. Puede ser el falo, puede ser que si yo tengo un pelo más lindo, o yo tengo, no sé, soy más flaca, o tengo más conocimiento, o soy más inteligente, o soy no sé qué, que tengo, no sé, más plata, o tengo no sé qué, o tengo más sabiduría, qué sé yo. Puede ser fálico eso, ¿no? Una persona es fálico. Es una cosa fálica y que le da el narcisismo y le nutre el narcisismo. Entonces puede ser intelectual, entonces son narcisistas intelectuales, se la creen y dicen, no, yo sé, y entonces te hablan así como que saben todo, son narcisistas intelectuales. Nada más, porque el narcisismo te apuesta en el saber. Otros te dicen, yo tengo toda la plata, un narcisismo en eso. Otros te dicen, yo soy linda, y entonces te hace ver toda la cosa. O sea, son narcisismos puestos en algún lugar. Ahora, pero dice, pero lo genital no es contrario. Lo genital tiene que ver con lo otro. Una cosa es la etapa fálico-castrada, que es lo que tiene que ver aquí con el narcisismo. Ahí vamos a ver un poco los fálico-castrados en el narcisismo. Creo que en la jerga entendemos mal el término narcisismo o decimos erradamente que alguien es narcisista. Sí, porque narcisista, claro que se entiende mal. Pero sí, digamos, lo que pasa es que narcisista es toda una cuestión, no es tan fácil determinar lo del narcisismo. Pero algunas personas son totalmente narcisistas. ¿Narcisista qué es? El narcisista es difícil ver al otro. El narcisista no es que sea el egoísta, como decían. El egoísta es otra cosa. El egoísta es que yo quiero para mí y no te voy a dar a vos. Pero el narcisista no necesariamente es egoísta. Y después ahí decía, y que todo lo piensa, que puede tener egocentrismo. Egocentrismo quiere decir que yo todo lo miro desde mi centro. El egocéntrico. Es como el niño. Tiene que un niño egocéntrico, lo mira todo desde lo que está pensando y todo gira alrededor de eso. Pero muchas personas giran alrededor de lo que se está pensando, no pueden ver al otro. ¿Cómo puedes escuchar a alguien si soy egocéntrico? Pero lo dice, el niño no es malo. Lo dice de su mundo egocéntrico. ¿Se entiende? Un narcisista no necesariamente tiene que ser que sea egoísta, pero lo va a ver todo desde su narcisismo, desde su satisfacción de él mismo. Entonces, es como también, si vos me diríamos, y yo te voy a dar placer a vos, pero sí, dentro de lo que a mí me hace bien, yo te voy a dar placer a vos. No es que vos voy a dejar mi narcisismo. Narcisismo lo voy a tener, pero dentro de lo mío. Te lo voy a dar, en lo cual es lo único que yo puedo ver. Entonces, esa persona, una persona narcisista, podría entenderte y te va a entender desde la postura de esa persona narcisista. No es que se puede salir de sí mismo para poder entender. Esto es un tema ese, porque lo va a ver todo desde, pero no es por malo o por bueno, sino que lo va a ver desde ahí y no hay forma de ver otra cosa. Eso es salirse del narcisismo. ¿Por qué? Porque salirse del narcisismo implica aceptar la castración. Vamos a ver qué quiere decir eso. Aceptar la castración. Supongo que es por el mito del Narciso, Agustín. Muy bien. El mito de Narciso dice, justamente, el mito de Narciso, ¿qué era? ¿Qué decía el mito de Narciso? Narciso que decía, como en ese momento no había espejo, se miraba, se veía tan lindo que se miraba tanto en el espejo que en el espejo del aula, no sé, del agua cristalina, y en el agua ahí se miraba, y se miraba y se miraba, tanto que se miraba, que se termina ahogando porque se enamoró de su propia imagen, y es como que subsumió en la imagen y se termina muriendo. Eso es lo que dice Lacan, que está el narcisismo o la pulsión de muerte. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero en realidad quiere decir que uno puede morirse en la propia imagen. Se la comió la imagen. Bien, entonces,
El yo es desconocimiento, dijo Lacan, exactamente. Sí, porque es desconocido en cuanto que lo constituye, se constituye a partir de un otro, entonces se desconoce. Por eso, como yo le digo, cuando después de un análisis me empieza a ver, se desconoce quién es el otro y quién es uno mismo. ¿Entendés? Se desconoce, porque no se conoce. Eso se lo aseguro. Uno cree conocerse, pero es desconocimiento siempre. Está alienado. Por eso trabajamos con eso. Por eso en todos los casos yo lo veo así, dice, ¿cómo yo esto no me di cuenta? Y ahora estoy dando cuenta. ¿Quién está? ¿Qué es esto? Cambia todo. Simplemente es así. Y cambia, y las relaciones que tienen cambian, y puede ser o no que cambie con la persona que está al lado, porque se produce y empieza a ver otras cosas. ¿A dónde estaba alienado? Eso es lo que pasa nada más. Y yo desconocimiento dije, bueno, entonces, bien. Profe, entonces entiendo que el narcisismo es necesario. Sí, totalmente. O sea que nadie es un yo en sí mismo, sino que somos reconocidos de otros, algo así. Sí, siempre somos, no es por sí mismo, sino que a partir de un otro. Eso es lo que vimos siempre. ¿Se acuerdan de la primera clase? Vimos la cuestión de un otro. Nos construimos a partir de un otro. Si no hay un otro, si alguien tiene muchos problemas y termina internado en un psiquiátrico, o termina no sé qué, entonces la pregunta es, ¿y dónde estuvo ese otro? ¿Y qué otro estuvo? ¿Cómo fue reconocido? O alguien que necesita tanto reconocimiento. También uno puede preguntar, ¿por qué necesita tanto reconocimiento? ¿No va a sentir ese reconocimiento? Y así trabajamos continuamente con eso. Uno no está buscando constantemente reconocimiento. Reconocimiento de... Hay una pregunta remil interesante, de las más recientes, que dice, pero en ese sentido no caeríamos siempre en culpar al otro. Yo creo que el psicoanálisis se trata de delimitar qué es lo que le corresponde al otro y cuál es la propia implicancia, o sea, qué es lo propio que está puesto ahí en eso. ¿Qué hay de lo propio en la posición que uno asume? ¿Por qué uno, por ejemplo, se va a quedar siempre en los mismos lugares? ¿Y qué hace o qué no hace en relación a eso? No es culpar al otro solamente. Bien. Mejor dicho, no es culpar al otro. Por ahí, bueno, ver qué pasó con el otro y qué pasó con el sujeto en ese punto. Bien, ahí vamos a ese punto. Ahí cuando llegamos acá dice, entonces hay un narcisismo primario en el niño y después en la elección de objetos surge el narcisismo y si no está bien constituido sería patológico. Veamos un poquito. El patológico eso lo utilizaba por ahí Freud, pero en realidad lo patológico es tan difícil de hablar de lo que no me gusta para nada. De hecho, miren, yo estoy en psicopatología 2 y ahora se cambió el nombre, ya no se habla más de patología. O sea, directamente se habla de taxonomía, se le ponen otros nombres que ya ahora cambian, justamente por eso. Para no ponerle lo patologizante, porque ya es tan ridículo hablar de eso, porque es tan complejo todo. No se puede hablar de lo patológico. En última instancia, de cierto funcionamiento. Con un narcisismo de una manera, yo hablaría de esa manera. Entonces diría, hay un narcisismo primario y sí, porque para constituirse subjetivamente, hay algo que tiene que ver con el narcisismo primario, que es esto que estamos viendo. Ahora, después hay un narcisismo secundario. ¿Cuál es el narcisismo secundario? El narcisismo secundario, decía Freud, es que primero el narcisismo primario está puesto, el yo ideal, que está puesto su majestad el baile, todo está puesto en el bebé. Pero aparece algo que tiene que ver con la castración. ¿Qué quiere decir con la castración? La castración implica que vieron ese vínculo que está entre la mamá y el bebé, forman un solo núcleo donde hay es como una simbiosis, no se conoce, es como, no hay una diferenciación entre uno y otro. Voy a mostrar una cuestión de no diferenciación. Miren, me habla hace poco una paciente que yo había atendido cuando ella tenía 10 años. Tiene ahora 27 años, 27, por ahí. Tuvo una hija. No, 29 tiene porque la hija tiene. Ella vino a los 9, casualmente tiene una hija. Y la hija, ¿qué pasó?
me llama a mí y me dice, Ari, tanto tiempo, ¿quién se te acordaba? Me atendiste, que la verdad es que no me acordaba. Y digo, sí. Y bueno, ¿qué esto? No sabías que esto. Me empieza a contar, dice, yo tengo una hija. Ah, y tengo problemas tal. Igual como yo tenía, exactamente. Temores, una relación con la madre muy particular, todo esto. Me habla para que yo vea a la hija de 9 años, ella tenía 9 años, y repite exactamente lo mismo que la madre. Y me busca a mí para que haga. Hasta el verte a esa edad. ¿Cómo? Hasta el verte a esa edad repite. No, por eso te digo, todo repite exactamente lo mismo. ¿Se entienden cómo qué difícil escaparse de esa relación con la madre en ese caso? Y sufría lo mismo de esa relación con la hija. Lo mismo. O sea que si no se corta eso, sigue repitiéndose. Entonces, dice, pero sí, entonces el narcisismo secundario, ¿cuál sería? Dice que después de esa unión, la castración implica que hay un tercero que viene a cortar la relación entre la madre y en este caso la hija. ¿Y qué quiere decir? Que hay algo que está fuera de ellos dos. Hay un tercero. Por eso tiene como le llaman la función, el nombre del padre, la ley, lo que quieran, que corta esto. Entonces esto dice, sí, no, vos sos el yo ideal. Si vos tenías todo ahí, porque completabas, por eso se dice, en este caso, completa a la madre. Completa a la madre cree que es el falo de la madre. Quiere decir que si a la madre tiene una falta, y la falta es llenado por el falo, el hijo es el falo de lo que le falta a la madre. Entonces se completan. Entonces una y otra forman una unidad. Para que eso se desprenda, tiene que haber un tercero. Si no hay tercero, eso queda así, sin separarse. Entonces, para que haya un tercero, viene la castración. La castración hace que se salga de aquí. Entonces, cuando sale, lo que se va a buscar es el ideal del yo. Ahora quiere decir que yo no puedo ser incompleto, no. Si yo no voy a completar bien, que uno está preguntando, sí, bueno, yo, porque mi mamá sufre, mi mamá no tiene esto, y yo quiero hacer esto para que ella se sienta bien, y yo quiero ser psicóloga para que en realidad mi mamá esté bien porque ella no pudo ser, porque no sé qué, todo esto del mismo tipo. Y lo sé para que me reconozcan, y entonces esto, ¿por qué se va a sentir bien? ¿Qué es? Es poder cumplir con el deseo de la madre o de los padres o quien lo cuidó. Eso, estamos en ese lugar. Es un yo ideal. Bien. Y eso se da en la adolescencia, profe. Acá hay otra cosa re interesante que... A ver, espera, Mary, le contesto ahí a Mary que dice que da la adolescencia. No tiene esto, Mary, no es que tiene que ver con la edad, no es que se da o no se da. O sea, en realidad como que se da ese narcisismo secundario como que entra en esa etapa de la pubertad, ¿no? Ese paso del yo ideal al ideal de yo. No, pero el narcisismo secundario no es exactamente el ideal del yo. Es otra cosa. Es parecido, pero no es lo mismo. El narcisismo secundario es cuando la libido, dice, es como decir, la libido se pone en el propio yo, pero después esta libido se puso en los objetos. Ahora, en la vuelta de ese objeto hacia el yo, es el narcisismo secundario. El primario es el narcisismo del núcleo con la madre. Pero sí, cuando lo que pasa es que el niño ya pone ese libido, no solamente sobre el yo, sino que lo pone en un objeto exterior y vuelve otra vez al yo, esa vuelta segunda en la ahí está. Quiere decir que hubo un libido puesto afuera. Claro.
es que permaneció siempre en el yo. Ahí está. Pero eso no quiere decir que ahí haya el ideal del yo. Porque ese narcisismo secundario puede ser que es un delirio de grandeza, como en la parafrenia, en la esquizofrenia o en la paranoia, lo que sea, y no implica que hubo una castración, porque ahí no hubo castración y no hay ideal del yo, sino que simplemente una vuelta hacia el yo. O sea que para que haya un ideal de yo es necesaria la castración. Muy bien, así es. Ahí está. Totalmente, ese es un punto clave. Para que se Ari, salga. preguntan si puedes repetir lo de narcisismo secundario que no se entendió. Bueno, el narcisismo secundario es cuando, vieron que el narcisismo primario, toda la libido está puesta en el yo. Cuando la libido se pone en un objeto exterior al yo, salió, la libido se puso en otro objeto, ya salió del narcisismo primario, y cuando vuelve esa libido al yo, en esa vuelta, en esa primera vuelta, porque nunca había salido antes, cuando se puso otra vez en el yo y se engrandeció el yo, eso se le llama el narcisismo secundario. Pues es secundario, hay algo primario, porque el primario, como todo en Freud, es constitutivo. Se constituye a partir de esa relación con la madre o con otro. Se constituyó ese narcisismo primario, pero cuando sale a investir objetos, liminalmente objetos afuera, y suele volver otra vez, ahí como pasa en muchos casos que lo dice Freud, esa vuelta es narcisismo secundario. Como lo da en la parafrenia, lo da en la melancolía, lo da en toda la cuestión de la psicosis, lo da en la cuestión de una enfermedad, lo da en la cuestión de te enamoraste, pusiste toda la vida afuera y después te decepcionaste y se terminó y todo eso que yo creía que vos era esto vuelve hacia el yo. Entonces, esa vuelta hacia el yo es el narcisismo secundario. Se inviste el yo otra vez. Es la vuelta. ¿Se entiende entonces el primario y el secundario? A ver en qué estamos ahí y ya volvemos a lo que es el ideal del yo. ¿Aquí dónde estamos? Acá estamos bien. O sea que el nivel conceptual del narcisismo primario es la formación del yo ideal, sí. Odio cuando saben eso con los niños, cuando hacen eso con los niños. De ponerlo, no sé qué hacen con los niños, está bueno que hasta el ideal, su majestad el bebé, está bien. Después hay que saber lo que se va sacando de ese lugar, pero al principio ojalá que esté en ese lugar, no sé a cuál se refiere. La satisfacción no se da amando, sino siendo amado. En el caso del narcisismo, sí, eso es verdad. El narcisista lo que quiere es solamente ser amado. O sea, yo te quiero a vos si vos me amas a mí. Yo me amo a mí y después vamos a ver qué pasa. Ahora, si vos me amas, no te quiero más. Narcisista es así, no es que yo te ame. Eso es muy común en los niños. En los niños y los grandes, los adultos, en los viejos y en todo el mundo. Te lo digo así, directamente, en los niños. En los niños, sí. Es verdad lo que decimos, pero se da, le digo así contundentemente porque se da en todos lados. Hay muchas cosas narcisistas. En los niños es muy claro, sí. O sea que a nivel conceptual el narcisismo primario es la formación del yo ideal, sí. O sea, cuando cada uno ve lo que quiere que el otro sea. Cada uno ve lo que quiere que el otro sea. Y muchas veces se ve, entonces uno no lo ve al otro, sino lo que uno quiere que sea el otro. Entonces lo ve, ¿sabes? Por eso el narcisismo de uno mismo. Pero es como decir, yo no pude ser psicólogo. Y viene mi hija o mi hijo y yo quiero, hola, él me parece que va a ser psicólogo. ¿Qué sé yo ser psicólogo? Y yo, para mí, tiene que ser psicólogo. Y yo no lo leí yo, o leí en mi historia. ¿No? Eso es poner lo mío en el otro. Mi narcisismo lo pongo ahí. Bueno, la imagen de qué sería, de otro sobre nosotros, sí, de lo que el otro ve en nosotros. Uno está alienado a eso. ¿Puede volver a explicar esto del espejo? Bueno, es mi reflejo. Me apropio de su imagen a la mía. Me identifico con lo que proyecta mi padre en mí. Por eso se dice que nosotros repetimos la elección de objetos en relaciones pasadas, porque reconocemos
en el otro algo que nos identifica. O sea, no hay forma de elegir algo que no tenga que ver con algo familiar y narcisista. O sea, si ustedes dicen, hay 20 chicos ahí dando vueltas, y van a elegir siempre algo que tenga que ver con su historia, no es que el otro, o sea, es algo que captan y que tiene que ver con su propio narcisismo. La elección es analítico o narcisista, dice, van a elegir algo de eso, no van a poder elegir otra cosa. Salvo que hagan un análisis que puedan como separar cosas y entonces se va a elegir desde otro lugar. Pero si no, no se puede, porque es inconsciente. Bueno, por eso se dice que nosotros repetimos la base, estamos. Esto se relaciona con el complejo de castración, en tanto se identifica con su progenitor del mismo sexo. La castración no tiene que ver con la identificación si es de un propio sexo o no. La castración tiene que ver con la posibilidad de que en realidad no cumpla una dupla con la madre y quede pegado a esa cuestión alienante con la madre. Es la posibilidad de sacarlo de ahí, de que pueda aparecer un tercero, de que pueda aparecer otra cosa más de quedarse en ese lugar. Eso implica. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué es lo que trabajamos en análisis siempre? Es que uno está en ese lugar ideal. No es el niño solamente que está en ese lugar ideal por la duda, ¿no? Es que todos los grandotes también. Porque se ubican en un lugar, están en el lugar que cumplen con el deseo del otro. Porque el deseo es el deseo del otro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al final uno termina cumpliendo el deseo del otro. Y mirados como el otro mira. Porque al final estamos más perdidos. Eso es lo que empieza a caer. Entonces uno empieza a trabajar. ¿Y esto que vos querías esto? La verdad es que yo no. ¿Y por qué lo hacías? Yo lo hice, digamos, no sé, porque en realidad lo fui tomando, lo tomé de acá. ¿Pero qué quiero? No, yo no sé si quiero esto, ¿no? Y empiezan así. Y empiezan con toda una cosa, están perdidos. Y empiezan a tomar el protagonismo realmente de lo que se quiere. Y muchos dicen, no sé qué quiero. Y entonces viene la elección en la carrera a los 17 años, ¿qué tu idea? Digamos, no sé, quiero esto, pero puede ser matemática, pero puede ser psicología, pero puede ser también agrónomo, pero puede ser también cualquier cosa, no saben ni estamos. ¿Qué quiere decir? No han podido tomar algo que tenga que ver con algo que tiene que ver con el deseo. Y hay que construirlo entonces. Se construye. Bueno, se apropia de la imagen que otro tiene sobre él, sí. Eso está muy bien, se apropia de la imagen que otro tiene sobre él, exactamente. Por eso es que después vamos a ver de qué imagen nos estamos apropiando. Entonces, es como decir, miren como dice, yo soy así como. Y yo soy así medio vago. ¿Vago? ¿Vago qué? Porque, no sé, porque si no hago esto, no sé qué, siempre me dicen que soy vago. Pero vago en qué sentido, pero vos haces esto, ¿dónde está la vagancia acá? Ah, vos estás diciendo porque no estás haciendo lo que en realidad tus padres quieren que hagas, que es esto. Eso es la vagancia, sería. Bueno, sí, pero si yo no estoy haciendo eso, tendría que hacerlo. Y empezamos así a tratar. En realidad está llenado tantos significantes, digamos. No tiene... Justamente esa es la posición de ser el yo ideal. ¿Cumplo para el otro o no cumplo para el otro? Exactamente. Podríamos Sí. decir que en un tratamiento o en un análisis, cuando se trabaja con el yo ideal, la pregunta que va a aparecer es esta: ¿qué lugar soy para el otro? ¿Qué cumplo para el otro? ¿Soy bueno, soy malo, me quiere o no me quiere? Porque en los niños justamente el amor de los padres muchas veces es como diríamos, aparece a partir de decir, bueno, si soy bueno, mi mamá me quiere, si no soy bueno, mi mamá no me quiere. Justamente los niños, hay un cierto momento de la constitución subjetiva donde el amor que viene del otro funciona de esa manera. No es una cosa incondicional, ¿viste? Que decís que el amor de los padres es incondicional. Bueno, no siempre diríamos que es incondicional. Justamente cuando aparece el yo ideal, estamos hablando de ciertas condiciones que aparecen. El amor con condiciones. Eso es el yo ideal. Es distinto del ideal del yo. Porque ideal del yo tiene que aparecer la castración, quiere decir que ya hay pérdida, hay algo que uno acepta que no tiene esa omnipotencia infantil. Es de ser omnipotente, de creer que uno puede todo. Si uno cree que puede todo es porque no puede. ¿Entiendes?
el que hace alarde de lo que puede es porque no puede. Si no, ¿para qué va a hacer alarde de lo que puede? Ahora, tiene que ver con la omnipotencia. Todo lo que es omnipotencia, yo digo, dígame de qué alardeas y te diré de qué padeces. Dime todo lo que alardeas. Eso es lo que padeces. Profe, los otros días leí en una revista que decían que las personas depresivas no era que estaban depresivas por la falta de metas, sino por la extremada cantidad de metas que tenían y no podían cumplir. Que eso era lo que los deprimía. ¿Viene como por ese lado, en el tema de alardear y de... Muy bien, bueno, está bien que vos saques el tema de la depresión, porque de hecho es un tema que es el duelo y melancolía. Se toca todo el tema del narcisismo, Lacan también, pero Freud lo desarrolla, y el tema, digamos, de la depresión tiene muchos componentes. Lo que vos decís es uno de los puntos. Yo nunca digo, es así. La depresión tiene cantidad de aristas. Una de las aristas puede ser esa, que tiene que ver, ¿por qué? Porque la depresión tiene que ver con no hacerse cargo del deseo. El depresivo es el que no se hace cargo de su propio deseo. En definitiva, quiere decir que está lleno de depresivos. De eso en esta pandemia aparecieron por todos lados. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer cosas, porque se quedan sin hacer, no saben qué hacer, se empiezan a angustiar, bueno, se deprimen. Cantidad, pero cantidad en serio, realmente, cantidad de gente, es todo un tema. Entonces, pero la depresión tiene que ver con la cuestión de la falta de deseo. Y en ese caso, lo que pasa ahí es que en la falta de deseo, porque vos decís que tiene muchas metas y posiblemente se frustra. Eso me parece. Entonces, al tener tantas metas, tantas cosas, que es omnipotente, muy bien lo que decís, se frustra. Eso está bien, muy bien lo que decís, porque en realidad hay muchas personas que en realidad dicen, ¿y qué vas a hacer vos? Y yo quiero hacer esto, me voy a recibir de esto, después me recibo de esto, hago esto, después quiero hacer esto, y después que haces nada. Entonces te la pasaste, eso es un yo ideal. O sea, ¿vos por qué querés hacer todo eso? Te diría yo. ¿Qué es lo que querés? El que está hablando así es que no puede hacer nada, pero ¿sabes por qué? Porque no está la castración ahí. La castración es decir, yo voy a intentar hacer esto. Hay a ver, está lleno de pacientes, entonces me dice el paciente, y yo quiero ser, no sé, dice, bueno, es directora de cine porque quiero hacer esto y lo otro, y cuando sea esto, quiero ver esto, y puedo los productores con esto y el otro. ¿Y qué está haciendo ahora? Pero yo no puedo hacer currículum. ¿Cómo? Pero bueno, pero empecemos con lo básico. No hay más esto primero. ¿Me entiendes? Porque yo ahí estoy en la omnipotencia de lo que hay. Pero ahí no hay nada, no puedo hacer nada. Es como decir, ahora empiezo, vamos a rendir las materias. Y yo voy a rendir ahora esta, 10 materias. 10 materias, está bien, puede ser, pero medio, no sé, un poquito difícil, 10 materias. Está bien ahora, para hacer, pero ¿por qué no empezamos en vez de recibirte, hacemos 3? ¿Podrás 3? ¿En cuánto tiempo la haces? Y entonces hay algo más de la realidad. Entonces actúa la castración es decir, che, pero todo no se puede. Entonces, la castración ahí es un todo no se puede. No solo para el sujeto, sino también para el otro. Es decirle un no todo al otro. Decirle, bueno, no voy a hacer todo lo que vos querés de mí. Exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Y sí? Porque si no, yo al final tengo que responder a todo lo que vos quieras y me pusiste a mí, y de lo cual yo estoy identificado, y yo tengo que responder a eso, y solamente tengo que hacer eso. Porque algunos dicen, ¿y por qué estás haciendo todo eso? Y tengo que hacer esto y esto, y ¿para qué estás haciendo todo eso? No sé, pero tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer todo el tiempo que estás haciendo? Y no, porque yo tengo que hacer más, ¿pero para qué? No sé, pero tengo que hacer. Es locura. Estoy totalmente alienado. ¿Qué estás haciendo? Vamos a parar un poco, veamos un poquito y trabajar. Sí, así empezamos a trabajar en las cosas. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y así pierde todo, puede perder relaciones, todo lo que yo tengo que hacer. ¿Qué está haciendo la vida? ¿Dónde está llevando a qué? ¿Dónde está alienada en ese punto? Una cosa me impotente que hago, ¿para qué? ¿Entiendes? Que uno lo hace automáticamente. Entonces estoy de acuerdo, Meli, si uno tiene tantas cosas para hacer, al final no puede hacer nada y te deprimís. Entonces al final no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y sí, con esa postura no se puede hacer nada, porque no está la castración ahí en juego, o por lo menos no actúa bien la castración. Bien, a ver, ¿dónde estamos? A ver, bueno, continúo con la imagen, ese yo ideal, sí.
que el otro nos devuelve, podemos rechazarlo o no sentirse identificado, creemos sí la imagen que el otro nos devuelve. Lo que pasa es que esta imagen que el otro nos devuelve es inconsciente. Vos estás diciendo de una cuestión que te pone en un lugar y vos te rechazas. Sí, pero hay cosas, de acá estamos hablando de cosas inconscientes. Básicamente sería el yo ideal. Pero nosotros nos creemos sí o sí esa imagen que el otro nos devuelve, no podemos decir, en la parafrenia dice algo de la demencia precoz también. Sí, porque habla ahí, la demencia precoz también tiene que ver con porque la parafrenia son todos términos de la misma línea, digamos, ¿no? De la esquizofrenia. Si la imagen que nos apropiamos es negativa, ese yo ideal sería negativo. En ese caso, se hace el paso al narcisismo primario, no, estamos bien en ese punto. Sí, muchas veces esta cuestión es más negativa. Lo que pasa es que por eso es importante que esté la cuestión de un narcisismo que se arme, porque si eso está tan deteriorado, produce otro efecto. Por eso le decía que un narcisismo puede estar bastante deteriorado en ese punto. Están puestos en lugares donde muy precarios, diríamos, ¿no? O puestos en lugares desconocidos. Y bueno, eso trae como consecuencia muchas cuestiones. Sí. Dice algo de la demencia, pero también. Si la imagen que nos apropiamos y el otro me devuelve una imagen errónea. Pueden decir que yo soy un vago, pero a lo mejor no lo soy, por supuesto. Eso es lo que se habla, no tiene nada que ver, exactamente. Uno se mueve a partir de lo que el otro es y después no tiene nada que ver. El análisis se va viendo, yo le digo, pero voy a decir, por ejemplo, algunos dicen, y no yo, porque yo tengo mal carácter, no sé qué. Y yo realmente digo, pero es una amorosa, pero sinceramente, ¿dónde está el mal carácter? Yo digo la verdad, no sé, nos vemos hace 4 años, ¿dónde está eso que vos me decís? Cuando veo una amorosidad de personas, ¿dónde estás viendo eso? Que no lo veo, sinceramente, no veo nada de eso, ¿entendés? Yo le devuelvo, pero le devuelvo algo real. ¿Dónde viste eso que es así? Pero la idea es que uno es de tal manera y no tiene nada que ver. ¿Mm? Te lo crees, Mari, cuando sos un peque te lo crees y cuando sos grande también. ¿Estamos? Ese es el punto, eso es lo que nosotros trabajamos. Cuando el chiquito me habla, pero grande también. Entonces, cuando se constituye el narcisismo, ¿se forma represión? No. El narcisismo no se forma la represión. El narcisismo todavía está justamente ese narcisismo con la madre. Lo que va a producir la represión es sacar del yo ideal. Del yo ideal para romper ese narcisismo. Quiere decir que va a haber represión, por eso sale. Por eso es las personas narcisistas, digamos justamente, que dicen la parafrenia, que esquizofrenia, son justamente porque no hubo represión. Entonces vuelve al narcisismo. Y después hay un montón de casos ahora que es difícil diagnosticar, que son todas como, se le llaman como cuestiones narcisistas. Pero por ahí no llegan, es una psicosis, pero está tan deteriorada la cuestión narcisista que entran en juego. Pero pero no ha pasado a otra cosa, están dentro del narcisismo. Por eso hay tantos casos de narcisismo como ahora, ¿no? Hay tantos problemas en la relación con nosotros, por la cuestión narcisista. Pero no necesariamente una psicosis. Y no necesariamente tiene que ver con, al contrario, para uno salir del narcisismo tiene que haber represión. Eso no quiere decir que uno se sienta seguro, ¿se entiende? Son cosas diferentes. Uno puede tener la autoestima de uno. Uno puede tener y sentirse seguro, pero eso no quiere decir que el narcisista sea seguro. Al revés. Muchas veces el narcisista no tiene mucha inseguridad, pero se forma, es como decir, un paranoico, se ponen con de grandeza, pero después puede ser lo peor. Por ejemplo, maníaco depresivo. En un momento se siente maníaco, se siente que puede conquistar el mundo. Ahí están con el yo así, y dice acá, conquistamos el mundo, que no sé qué, que esto, yo soy no sé qué, y después se quiere suicidar porque no sirve nada y es un desecho. Estamos en la otra parte, entonces. ¿Cómo es? ¿Se entiende? Entonces, de una cosa que pasa puede pasar otra. Hay una inestabilidad. Por eso también son la inestabilidad de ánimo también. Porque algunos se sienten, cuando se sentís mal, dicen, hoy estoy bien, porque yo me siento bien, me viene el espejo y me siento linda y ahora Gabriel, no sé qué. Y al otro día, o me dicen algo, o no me miraron, y entonces nadie me miró, no pasó nada, o no me llamó quien quería que me llame. Sí, la verdad, me siento fea, no sé qué me pasa. ¿Y qué es eso? ¿Cómo puede cambiar el narcisismo de unas 2 horas a otra hora? Hay una inestabilidad, ¿no les parece? Con respecto a esa imagen. Esa es la imagen que me debo del otro. Todo es subjetivo, ¿se dan cuenta? Eso es increíble cómo trabajamos con eso. Bueno, vamos a ver.
Profe, ¿en qué texto menciona el concepto de narcisismo que dice que es una conducta por la cual el sujeto da a su propio cuerpo un trato parecido de que darle el cuerpo? Introducción al narcisismo. Esa es una idea con la que Freud debate al principio. Exactamente, ahí empieza, digamos, con eso Discute con esa idea, no es que toma eso como narcisismo. ¿En qué se relaciona con el mito de Narciso? Justamente porque el mito de Narciso habla, el narcisista lo que hace es ahogarse en su propia imagen. La castración es la posibilidad de poder salirse de esa imagen. Porque ese narciso es, por un lado, el que se mira a sí mismo, pero por el otro se puede ahogar y se muere en sí mismo. De hecho, hay cantidad de suicidios por eso, hay cantidad de accidentes por eso. Todos los narcisistas es peligroso, porque en un momento determinado tienen un accidente, tienen algo, porque no pasan al otro lado. ¿Por qué? Porque no pueden parar. Es decir, no tienen la castración, no tienen el parate. Lo que pasa es que con el narcisismo tenemos cantidad de casos y de cantidad de variables, pero si lo digo así en forma general. Pero si vos la castración es que ordena la cosa, ¿se entiende? Ordena ese narcisismo. Para NAC es un tipo de perversión y para Freud es normal y es claro, porque él toma el NAC como un tipo de perversión, pero en realidad después ve que es una forma regular del desarrollo sexual del ser humano, lo toma Freud. Narcisista pero inseguro, ¿no? Pero también hay personas que pueden ser narcisistas pero inseguras, ¿no? Sí, si son narcisistas son inseguros. Una cosa es tener un narcisismo, digamos, que vos creas en vos mismo, eso no es ser narcisista, es creer, y otra cosa es ser narcisista, no es lo mismo. Todos somos narcisistas en algo, en lo que estamos seguros de nosotros mismos, o eso es otra cosa. No, ahí sí, hay un narcisismo que es un narcisismo que se ha apropiado de alguien. Entonces uno puede estar segura de sus cosas, segura de lo que, de qué sé yo, segura de cómo es, segura del trato, segura de cómo se relaciona, segura de cómo estudia, tiene esa seguridad. No es tan común, pero es una seguridad. Eso es narcisismo, pero un narcisismo, no del narcisismo que estamos viendo, del cual uno no mira al otro. Al contrario, si uno diría, para ser un buen manadero, tenés que estar seguro de vos mismo, no vas a estar inseguro porque le vas a poner todo en el paciente, lo mezclas, pones cosas que son tuyas, es un lío, eso pasa mucho. Si no, en realidad vos podés escuchar al otro y eso no es ser narcisista. Si estás seguro de sí, no es ser narcisista. Bueno, a ver, pero en este sentido, ¿no creeríamos siempre en culpar al otro? ¿Por qué culpar al otro tanto? No, culpar al otro no tiene nada que ver, porque no es que culpe a otro. Si yo veo que yo estoy alienado a otro, yo soy responsable de eso. En última instancia, yo me tengo que dar cuenta que por qué sigo estando en esos lugares. ¿Para qué seguir complaciendo al otro? No tiene que ver con el otro, es conmigo. Ya estoy grande. Si soy un bebé, un niño, y bueno, si ahí no tiene mucha alternativa. Yo siempre digo, digamos, cuando sos bebé, niño, y la responsabilidad es casi del otro, porque tenés poco, viste, poco posibilidad de algo, pero algo tenés ya de niño. Como adolescente ya tenés mucha responsabilidad, y de grande ni hablar. Y viene toda responsabilidad tuya, ya qué estás haciendo si no hay. Entonces no es culpa del otro, es hablar de cómo es la cosa, es cómo se ha dado. Porque acá nadie es culpable. Porque el tipo está culpable, también yo soy culpable. ¿Quién es culpable? Adán y Eva es culpable. No sé quién es culpable. No hay culpable, es un modo de estructuración del psiquismo, no es de culpabilidad. Profe, Sí. ¿cómo le va? Buen día. Le hago una pregunta. Sí, ¿En qué punto nos paramos para hablar de un narcisismo que es saludable, con el que hablaba usted de ser seguro de sí mismo, de tener sus propias metas, y de un narcisismo en el cual ya deja de tener presente al otro, solamente se figura en sí mismo? ¿Qué límite podemos encontrar entre un paso del uno y del otro? Sí, María Sol, voy a hacer una pregunta que es compleja de responder, te digo porque te voy a decir algunos puntos, pero es compleja porque en realidad ahí tenemos que meter en la psicopatología, hablando de psicopatología, en donde hay muchas variedades de la cuestión narcisista, porque entonces dentro del narcisismo podemos ver, miren, toda la cuestión de la psicosis, podemos ver todos los trastornos que se le llaman narcisistas no psicóticos, todos los trastornos borderline, toda la cuestión de la cuestión de las perversiones, toda la cuestión de lo que se ve en la psicopatía, toda la cuestión de todos los trastornos límites de la personalidad,
toda la cuestión de que utilizan el narcisismo porque están de tanta inseguridad que pueden ser neurosis, pero están como que se las creen, digamos, por una forma defensiva. El narcisismo como una cuestión defensiva. Y etcétera. Imagínate la variedad y así, y más todavía. Entonces, pero sí podemos decir que el narcisismo, cuando vos no haces uso del narcisismo, en el sentido de que cuando vos podés pasar de un narcisismo primario, donde vos estuviste en un lugar, pero después hubo una castración, ¿no? Y eso te dio la posibilidad para formar un ideal del yo. En el ideal del yo te da la posibilidad del deseo, de desear algo, de alguna vez recobrar algunas cosas que vos tuviste en ese narcisismo primario, porque es una forma de recobrar cosas, pero tiene que ver ya con la cultura, tiene que ver con la sublimación, tiene que ver con ponerlo en otros fines. Entonces es otra cosa eso. Porque si no, el otro narcisismo está en relación a yo obtener algo, dañar al otro, envidiar al otro, competir con el otro, destruir otra cosa del otro, ver esto, mezclarse con cosas que yo tengo, yo dolores míos, y entonces se lo pongo al otro. Está todo mezclado, porque el narcisismo implica mezclar todas estas cosas, porque están diferenciadas muchas veces con el otro, y se hace atrocidades, y lo vemos en el mundo, esas cosas de las atrocidades. Véanlo por todos lados. Miren en la política, no hace falta en la política, instituciones, parejas, cosas, por todos lados. Son todas estas cosas de alguna manera que no están delimitadas. Porque para que vos tenés, digamos, eso, quiere decir que vos has podido, de alguna manera, si la palabra vale para el psicoanálisis, como sanar cantidad de heridas, que vos tuviste heridas narcisistas, dolores, podés ver eso. Entonces vos tenés una seguridad, podés ver al otro, no sentís esos rencores, no sentís esa culpa que decís para culpar al otro, sino que en realidad vos sos responsable de las cosas y ves, y podés crecer a partir de ahí, y tenés como otros fines. Entonces, sería para decir una problemática donde vos podés ver tranquilamente al otro, y podés constituir relaciones con el otro sin problemática, sin desconfundir cosas tuyas con el otro. Si el otro hace algo, te decís, ¿qué está haciendo? Lo ves, come algo muy diferente a lo tuyo, no te toca. ¿Se entiende? Todas estas cosas que estamos diciendo. Por eso, esto es una elaboración. Gracias, profe. De nada, entonces, bien. Entonces, bien, seguimos. Profe, vamos, estas clases te hacen reflexionar más. Bueno, gracias. El psicoanálisis sería hacer algo con lo que hacen de nosotros. Bueno, mira, sí, a ver, hacen con nosotros. No es que así, pero no pongamos esto que hacen son los padres, por favor, viste, esa idea, y los padres son los malos. No, porque los padres también tienen otros padres, y los abuelos tienen otros abuelos, y los otros abuelos, tatarabuelos. ¿Quién es el culpable? No es el culpable, le digo para que saquemos esa idea. Es que uno hace porque hace lo que el inconsciente nos da. Si a mí me permitieron eso, voy a hacer hice lo posible con mi hijo y qué sé yo, y el otro va a hacer lo posible con el otro y así. No es que haya un culpable. ¿Se entiende? No, si hay lo culpable, saquemos de la cabeza el tema que alguien culpa. En último término, veamos qué vamos a hacer con esto. Pero estoy de acuerdo totalmente, que vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron de nosotros? Sí, eso es lo que trabajamos. ¿Qué hace? ¿Qué se forma? Porque hicieron de nosotros y también nosotros pusimos. Tampoco nos hagamos que todo está bien. Al principio sí, pero después vos también fuiste partícipe, pudiste elegir en tu vida de chico y todo. Uno va eligiendo también, no es que todo el otro. Tampoco vamos a decir, no tengo nada que ver. Eso estamos diciendo en la constitución primera, pero después empezar a tener que verlo. Pero sí hay algo de eso en lo que se trabaja en el psicoanálisis. ¿Qué se trabaja? Salir de la alienación del otro para separarse de eso. Todo eso se trata del análisis, se trata de eso. De separarse de eso que estamos ahí metidos. Y todo esto es esa mezcla con el otro. Entonces te elegís una pareja y está todo mezclado. Porque la pareja que elegí, ¿a quién elegí? Me encantaría ver así, hacemos acá, a ver, empiezo a ver y a ver quién elegiste. Y entonces, bien, entonces hablar, y en el tiempo va a empezar a hablar, y no sabés si la otra persona sos vos, es una parte tuya, ¿la elegiste para qué? ¿La elegiste para qué? ¿Para cubrir una parte que está dañada tuya? ¿Por qué? Porque te sentís sola, entonces te da angustia, entonces elegís a alguien enseguida. Entonces, ¿para qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa? ¿Y para cubrir algo de qué? ¿Por qué elegí, etcétera? ¿Querés que veamos? Todas esas cosas están. Y todas esas son, debería llamar así en la jerga, así mambo que uno tiene y está confundido con el otro, y entonces elegís lo que va pudiendo, manoteando algo de que tiene que ver, y eso es amor, y no digo que no sea amor, pero está muchas veces confundido con un montón de cosas, y así pasa que las parejas se terminan, si no se arma bien la pareja, ¿entiendes? Y
cada uno tiene lo suyo elaborado. Tiene cada uno elaborado y que no pone las cosas en el otro. Hay parejas que andan así, y andan muy bien, no hay problema en ese punto. Pero si no, todo está confundido. Cuando empiezan a confundir, empiezan los celos, ya empezamos ya con problemas. Se mete lo del otro, la inseguridad, la cosa, ya empezamos a estar todo mezclado. El maltrato, entonces le dijo una cosa, y entonces, claro, porque me diste con esto, bueno, no terminamos, empezamos con todo un lío que son cosas que uno no está elaborada de cada uno, el narcisismo de cada uno. De eso estamos hablando. ¿A qué edad se da la castración? No hay una edad para la castración. Pero sí te puedo decir que si la castración no se da hasta la pubertad, ya no se da más. Eso sí puedo decir. Entonces ya es una psicosis o una perversión, entonces, pero generalmente se va dando ya, lo va notando, ¿verdad? No hay una edad, porque eso es lógico, pero pongámosle 5 o 6 años, por eso se llama la etapa de latencia, justamente porque después de la castración. Pero no es necesariamente así, se puede dar después, ¿verdad? No hay una edad cronológica, pero más o menos se da. Y antes también puede ser, vos las vas viendo eso, en muchos casos se ve claro, en otros no tanto. Lo que hacen, bueno, aquí no se trata aquí de edades, sino de tiempos lógicos. Bien. Alguien que pone un límite, sí. El límite es otra cosa, mi hija. El límite sí, pero el límite es amor, ¿eh? Porque el límite es poder amor. Quiere decir que, y ahí lo dice también, es porque el amor es la posibilidad de poder limitar a alguien. Porque no se pone con el límite, por ejemplo, en casos donde el padre o un militar que pone la autoridad y la cosa, y eso no significa que se va a dar la castración. En muchos casos hay psicosis. Les puedo mostrar varias películas. El pianista, el carácter, el lado oscuro, el claro oscuro. Todas esas son de padres totalmente que ponen límites por todos lados y terminan siendo psicosis. Entonces, no es poner límite. El límite se pone con amor, en última instancia, con ciertamente que haya algún no. Por lo menos tiene que haber pocos no. Porque todos no es sí. Bien. En lo singular las cosas pueden... No entiendo en qué se basa el narcisismo secundario. El narcisismo secundario es simplemente el hecho de que Freud tomaba como si fuese una ameba, ¿viste? El narcisismo, entonces está todo puesto en el yo, en la ameba, en el cuerpo. Pero después tiene como los brazos, entonces sale, la libido se va afuera, invite a otro objeto, ¿cierto? Quiere decir que pone la libido no solamente en el yo, sino que va afuera, sale en otra cosa. Cuando sale en otra cosa, y esa otra cosa lo deja de poner la libido en otra cosa, y vuelve al yo, en ese segundo tiempo, ese es el narcisismo secundario. Es como que está otra vez narcisista, porque está puesto en el yo, pero ya ha salido afuera, no es que permaneció siempre en primario, sino que hubo una vuelta hacia afuera. Eso es el narcisismo secundario. Bien. ¿Cómo se da la castración en caso de que no haya un tercero que lo haga? No se produce o lo hace la misma madre. Lo puede hacer la misma madre. No hace falta que sea un tercero en la presencia. Tiene que ser un tercero en la madre. La madre tiene que... Porque, por ejemplo, pongamos en el caso que el padre murió al nacer el hijo. Eso no significa que no haya un tercero. Pongámosle que esté con la madre sola. Pero la madre puede hacer referencia al padre y dice, mira, este era tu padre, y todo esto. Entonces está poniendo un tercero. Entonces al poner tercero ya tiene una representación de un tercero. Hay una ley afuera. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien. Bueno, los trabajos psíquicos de la adolescencia, cuando se pasa del yo ideal al ideal del yo, va a tener que ver con las huellas médicas que quedaron en la constitución del yo, que con castración luego del complejo de Edipo, sí. Se da la castración y el complejo de Edipo, exactamente. Porque en la adolescencia habíamos visto una clínica con respecto al niño visto como falo, porque en este caso sería una relación neurótica con el bebé, y nunca lo podría ver como su hijo, ¿es así? En la adolescencia habíamos visto una crítica con respecto al niño visto como falo, porque en este caso sería una relación neurótica con el bebé. No sé qué, no sé ni quién habrá dicho eso, no sé qué, cómo se lo ha tomado. El falo significa, no es que visto como falo,
El niño se ubica como falo de la madre. El niño se ubica ahí. ¿Qué quiere decir que se ubica como falo de la madre? Se ubica como aquello que complementa a la madre. ¿Qué quiere decir que aquello complementa a la madre? Se ubica en aquello que yo digo. Si mi mamá quería ser cuidada, que si mi mamá quería ser psicólogo, mi mamá quería que haga no sé qué, hacer tal cosa y que yo sea, no sé qué, yo viva con ella para acompañarla hasta no sé qué. Bueno, yo soy el falo, me voy a hacer todo esto para acompañarla y cubrir todas esas cosas que ella tiene. Eso sería el falo, ¿no? Es cumplir con todo lo que la madre quiere. Eso sería el falo. Por supuesto que es una cuestión neurótica, si eso es lo que quiere decir, sí, porque no renace su propio deseo, está envuelto en todo eso. Cuando ocurre el complejo de castración, ocurre en la sesión primaria o secundaria, no tiene que ver con el complejo de castración, no está, para salir del narcisismo primario se necesita el complejo de castración, sí. Pero el secundario es otra cosa, el secundario es solamente la libido que se pone afuera, pero después vuelve al narcisismo, no significa que haya castración. La castración no tiene que ver con el narcisismo secundario, no necesariamente, digo para que quede claro, no es castración. La castración es yo ideal, que es el narcisismo primario, e ideal del yo, que no es el secundario. Eso es una cuestión de la libido, que va adentro o afuera, nada más. El ideal tiene que ver, la castración tiene que ver con el yo ideal y el ideal del yo. ¿Se entiende? No es con el secundario. Digo por las dudas ahí. Bueno. Entonces, ¿se da el narcisismo primario, castración, narcisismo secundario? No. Recién lo dije así, no. Se da el narcisismo primario, castración, pero el narcisismo primario está en relación con yo ideal. El yo ideal es lo que los padres ponen a uno, por eso es yo ideal. Lo que los padres, uno está alienado a lo que los ponen los padres de uno, ese es el narcisismo primario. Para salir de eso, se hace falta la castración. Y entonces ahí produce el ideal del yo. No el narcisismo secundario. El narcisismo secundario es simplemente que pusiste afuera, pero después vuelve al yo. Eso es. Puede ser una psicosis, pero no tiene castración. Puede decirse que estamos en narcisismo secundario cada vez que nuestra libido vuelve a nosotros. Sí, por ejemplo, luego de cada enamoramiento. Sí, eso sí. No sé si entendí, pero entonces no todos pasaron por narcisismo secundario. Mirá, el narcisismo secundario sí, te pasan todos, salvo, qué sé yo, un autismo. Por ejemplo, el autismo capaz que no. El autismo es otro punto que tenemos que ver, ¿no? Pero en general, pero siempre se va hasta en la psicosis mismo. Sí. Siempre vuelve a la libido al yo, exactamente. Sí. Se apoya en el primario. Se apoya en el primario, sí. Muy bueno, ahí se entendió. Bien, bueno. El narcisismo primario se da una sola vez y secundario puede darse muchas veces. Sí. Todos pasamos con narcisismo secundario. Sí. Entonces, la castración era necesaria para que se dé el día de hoy, sí. La esquizofrenia, hipocondría sería ejemplo de narcisismo secundario, sí. Cuando el narcisismo secundario se da el retorno de la categoría lineal del yo, esto se puede producir a lo largo de toda la vida, por ejemplo, el sueño, que hace por tal decir de alguna manera. Sí, se da en toda la vida. Entonces, el ideal del yo y el narcisismo secundario no tienen nada que ver, ¿no? No. El narcisismo secundario es cuando se inviste al yo sin luego investigar los objetos del mundo. Se inviste al yo sin luego investigar, no, es cuando se invistió el objeto del mundo y vuelve al yo. Entonces, por más que se quiera cambiar, siempre se van a hacer las cosas, elecciones, porque ya estamos como determinados. Sí, por eso se llama determinado, por eso uno tiene que hacer algo con eso, muy bien. Entonces, por más que se quiera cambiar, profe, a ver si entiendo. El narcisismo secundario es cuando, por ejemplo, idealizamos algún nuestro ideal en vez de ver a la persona como es. Nos victimizamos sin poder salir de uno mismo y ver desde afuera la situación. Y este ejemplo que dieron, te amo solo si me aman, todo pasa por uno mismo, básicamente. A ver, Cali. El narcisismo secundario no tiene que ver con necesariamente con la idealización. La idealización es poner todo en el otro, está bien. La idealización, bueno, muy bien, vos estás diciendo, uno puede idealizar al otro, lo idealiza y después cuando uno se idealiza y dice, yo estoy en la... Si una relación uno dice, che, y lo amo, por ejemplo, lo amo, y porque es lo más, esta persona, no sé, es divino, tiene esto, me ama, me tiene todas estas cosas, tiene esto, no tiene ningún defecto, que eso es idealización. La idealización cuando empieza con eso digo, no le creo mucho, porque cuando está idealizado puede caerse abruptamente. ¿Entendés? Entonces ahí pasamos de un narcisismo de algo que estamos puestos afuera y después se cayó la idealización
y vuelve todo así yo, porque se perdió toda esa idealización que habíamos puesto ahí. ¿Mm? Y sin poder salir de uno mismo. Bueno, puede ser eso. Es todo el tema del narcisismo, lo vamos a seguir viendo porque es todo un tema. Después algunos aman demasiado también, como se dice, ¿no? Sería afectó el deseo cuando se el narcisismo en un yo ideal. Sí, porque ahí no es el deseo. En un yo ideal no es el deseo, sino es tu deseo. En última instancia es el deseo del otro. Es el falo de la madre. No es tu deseo. No sería frustración eso. Habíamos visto que en la depresión no hay deseo. Claro, no hay deseo, porque no hay, justamente se frustra y no puede desear las cosas. Tiene que ver más con esa posición, de ser falo de la madre. Cuando planeamos muchas cosas, le ponemos tanta expectativa en nosotros mismos que si no nos cumplimos es como frustrante y uno puede decepcionarse de sí mismo. Exactamente. Cuando hay falta de atención de otro o no te pone en su lugar, suele haber igual un yo ideal. Hay muchas personas que sus padres no les imponen nada y aún así se autoexigen quizás más. Sí, pero están en el yo ideal. Sí, cambia. Pero justamente no es porque el otro te impone, es por lo que vos interpretaste lo que el otro te impone. ¿Me entiendes? Es justamente al revés muchas veces. ¿Sí? No es por lo que te exige, es por lo que peor es lo que vos te pones. Por esas identificaciones que te proyectan, y no, que no te va a conformarse también, digamos que tengo mal carácter y entonces me empiezo a formar, y yo a partir de ese muy bien, así es. ¿Y por qué se da el narcisismo? ¿No se produjo la castración? ¿O tiene que haber una represión? No, primero tiene que ver el narcisismo. Tiene que constituirse el narcisismo para constituirse el yo, y después diferenciarse el otro. A través de la castración, y después de la castración viene la represión. O sea, la represión tiene que haber castración, si no, no hay represión. ¿Y por qué en situaciones de abuso la responsabilidad no quedaría en nosotros igual, sino en la persona que abusa? Sí, pero el tema del abuso es todo un tema también, digamos, ahí. El ser abusado, porque en realidad no solamente el abuso sexual, hay abuso de todo tipo. Pero hay mucho en eso del abuso, porque el abuso también es un descuido, también de las personas que están ahí. Hay muchas cosas que están en juego en el abuso. Y después hay que ver si uno no se sigue ubicando en la vida como siendo abusada en ese caso, ¿no? Por supuesto, si hay una chiquita y el otro está abusando, por supuesto que tiene que ver con el otro. Lo que pasa es que después hay muchas cosas que entran en juego ahí en el abuso. Hay cantidad de abusos que se tratan, pero bueno, no es que sea responsabilidad de uno, digamos, ¿no? Porque si vos abusó, si es chiquita, ahora, si después de grande uno se deja abusar y está ahí hay responsabilidad, porque depende de que su ubicación puede ubicarse en situaciones y siempre sentirse abusada, y otra cosa. Voy a dar ejemplo de las perversiones que podrían aparecer. Las perversiones que podrían aparecer, y las perversiones, toda la cuestión está en relación, ¿no? El tema de la perversión es todo un capítulo que lo damos en psicopatología, perversión y psicopatología, pero de ahí diríamos que son las personas narcisistas, las personas que solamente se ven a sí mismas, no pueden amar al otro, solamente quieren que lo amen a ellos, sería en términos generales así. Lo único que me importa es eso. Está lleno, vean en la televisión, está lleno, en todos lados también. Bueno. Sí, que la secuencia es yo ideal, decisión primaria, castración ideal del yo, muy bien. ¿Se puede relacionar el masoquismo con el narcisismo? Bien, sí, en algunos puntos podés quedarte fijada a una cuestión masoquista, sí, muchas veces sí, totalmente. Pero ¿qué diferencia hay entre el yo ideal y el ideal del yo? ¿O no hay ninguna? Sí hago. Ese sería, el yo ideal, acuérdense, el yo ideal es la perfección, es la omnipotencia, esto es lo que los padres quieren de uno, está alienado al otro. La castración hace que uno salga de ese lugar, justamente, y produzca el ideal del yo, que sería ahí la posibilidad de que haya un deseo propio. No es que esté alienado al otro, no es que esté alienado al deseo de los padres. El ideal del yo, otra vez, el ideal del yo, a ver, el ideal del yo es un ideal que es, por ejemplo, una cosa es que yo hago mis cosas, y yo hago mi vida, y mi vida no me doy cuenta que en definitiva yo no hago nada por mí. Yo lo hago porque en realidad quiero satisfacer a alguien. Si vos haces tus cosas porque vos querés que te reconozcan, satisfacer a alguien, para que el otro te vea, para que el otro te diga qué bien que lo hiciste, eso no está ahí. Yo hago mis cosas porque no van a hacerlo, a mí me gusta lo que hago. Y yo hago esto porque me gusta dar una clase. Entonces a mí me gusta, digamos, acá me encanta, digamos, relacionar ahí, que ustedes aprendan este intercambio, preparar las clases, investigar, me gusta atender, que es una cosa mía, no es que alguien que me diga, realmente me gusta compartir, porque me gusta, porque no tiene nada que ver que yo voy a ver, que yo quiera, ahora si yo lo hago, voy a mostrar, miren, porque yo en realidad
qué bien que me siento, porque no sé qué sé yo, es otra cosa eso es una cosa más narcisista, para querer pagar algo, para yo decir, claro, porque a mí no me llegan el apunte en que entonces yo quiero ser tal cosa, ahí se está cumpliendo con otra cosa que no es mía. ¿Entiendes? No es el deseo mío, es una cosa del ideal de yo. ¿Entendés? Que el ideal de yo está puesto con la castración, como decir, yo le puedo dar clase con lo que puedo en esto, hago lo que puedo, veo, me dejan un montón de cosas de hacer, veo la próxima voy a tratar de hacer otras cosas, realmente lo veo así. Ahora, si yo me la creo, me digo, es una cosa así espectacular, que realmente es para vislumbrar y para darle al otro, y simplemente para tener un reconocimiento. Yo, que hay mucho así, eso no tiene que ver con el ideal de lo que es más con el ideal, que es cumplir con alguien. Entonces, muchas veces no es tan fácil determinar eso, pero uno se tranquiliza cuando es el ideal de yo. El ideal de yo tiene que ver con el deseo de uno. Que realmente el deseo de uno no hay otro, yo no voy con otro a alguien a hacérselo, eso no me importa quién ve. ¿Entendés? No me interesa quién está del otro lado, ¿se entiende? Porque yo no estoy haciendo para alguien. Ahora, si vos lo estás haciendo por reconocimiento, porque estás puesto en el yo ideal. Por eso se llama la castración. Esa castración, ¿qué significa? Que vos puedas ver que también hay una diferenciación con el otro, de lo que el otro te va a reconocer a vos, porque uno no está esperando eso. Pero no me parece que eso da seguridad. Que ya no espero más del otro, no el reconocimiento. Si el otro me dice o no me dice, ya qué sé yo sé lo que yo hago. En última instancia quiero aprender si alguien me dice algo interesante. Yo soy aparte. Entonces el ideal es cuando vos estás como alienado al otro, a lo que vos crees que el otro te dice, no necesariamente lo que te dice, lo que vos crees. Profe, entonces como que los narcisistas son inseguros, por eso toda la libido está puesta en el yo y no en el objeto. Porque, Claro. o sea, es una relación inversamente proporcional, digamos, la libido del yo y la libido del objeto. Entonces, onda, por las dudas, lo pongo todo en el yo. Exactamente. Sí. Así es. Sí. Cuando alguien alardea tanto y decir, ¿por qué necesitas tanto? Entonces, ¿por qué tanto narcisismo? ¿Para qué necesitas tanto? Ahora, otra cosa es que uno se reconozca como que puede hacer cosas, es otra historia. Eso no es un narcisista, es que simplemente se da cuenta que puede hacer cosas, está seguro con sí mismo, nada más. Pero bueno, dice, ¿podría decirse que a causa del contexto social se incentive o no el narcisismo? Por ejemplo, ahora en una sociedad mucho más individualista que antes, ¿puede darse más casos de narcisismo? Sí, sí, eso es cierto. Mucha más gente que está, por eso se llama una sociedad autista ahora. ¿Podría explicar la diferencia del yo ideal y del... ¿Podría explicar la diferencia del yo ideal y del yo? Otra vez, bien. A ver, me parece que por ahí es difícil, yo poner que digan el objeto y todo lo demás. Entonces muchas veces la misma soledad o la forma en que actúa la sociedad sobre nosotros hace que tengamos que estar fijando en qué hace bien con el otro, para que nos reconozcan y por el placer propio o por hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Entonces el narcisismo, ¿dónde está puesto el... bueno, esta cuestión, sí, a ver, que te reconozca el otro. Y bueno, cuando uno necesita tanto que te reconozca el otro, tiene que ver con esto que estamos viendo del yo ideal, ¿no? Es como tanta necesidad, digamos, de que el otro reconozca. Porque ¿por qué vamos a necesitar tanto que el otro reconozca? Y si el otro no te reconoce, vos te sentís mal. Vos te sentís sola, o te sentís que sos poca, o que no podés. O sea, todo esto es como una cosa dañada en el narcisismo. ¿Entendés? Entonces, porque uno tiene que estar seguro de eso. Ahora, que no es tan fácil, no estoy diciendo así, que esto es una cosa difícil, no es que lo tenga ahí, que uno tenga que hacer todo un proceso de esto, no es todo tan seguro. Por eso digo, cuando uno dice patología, entonces todos estamos patologizados, ¿entendés? Porque así, no es tan fácil, pero es el proceso. Por eso se trabaja constantemente con esto, y cada vez vienen más personas y que consultan más por todos estos ríos. Pero bueno, está puesto en el yo, bueno, en la libido, dice, entonces en el narcisismo, ¿dónde está puesto el libido? En el narcisismo, la libido está puesta en el yo. Siempre el narcisismo está puesto en el yo. La única diferencia en el primario y secundario es que el narcisismo, al principio siempre está puesto en el yo, porque es en el yo ideal. En un momento, por las cuestiones de la vida, todo elige en un objeto, o la relación con un objeto, y pone ese libido ahí. Pero no quiere decir que yo deje de ser narcisista. Apenas pasa algo de este objeto, pum, vuelve a mí. Ese es el narcisismo secundario. ¿Se entiende? Vuelve, ese es el secundario. Ahora,
El yo ideal y el ideal del yo es otra cosa. El yo ideal sí tiene que ver con el narcisismo primario. ¿Por qué? Porque el narcisismo primario, como vimos, está en relación con el estado del espejo, está en relación con lo que se forma a partir del otro, lo que el otro le devuelve. Entonces, y lo que yo creo que el otro me ve, y yo tengo que ser el falo del otro, yo tengo que responder lo que yo creo a lo que ese otro quiere. Y yo estoy metida ahí. Entonces siempre vivo en ese lugar tratando de satisfacer a ese otro. Y me elijo otra pareja y el otro pareja es el otro, ya no es mi madre, es, o mi padre, es tal persona. Entonces yo elijo a otra persona que tiene el mismo lugar. Y yo quiero complacerlo todo esto, y quiero complacerlo, quiero hacer, ¿qué quiere decir? Que estamos en el mismo lugar. No es con la persona, es el lugar. Y después viene otra y hago lo mismo. Y después viene, estoy en donde sea, una sociedad, que me meto cualquier cosa, y quiero complacer también a esto. Estamos en el mismo lugar, es lo mismo. Todo es lo mismo. No es con el padre, la madre, es como, entonces que vos estás en un lugar de siempre complacer y ser el falo de ahí, de esto, y entonces siempre para ser reconocido ahí. Entonces para ser reconocido, ¿dónde estás vos? Y yo le pregunto, ¿pero vos qué querés hacer en realidad? No, yo quiero tener paciencia, quiero decir, ¿para qué esto te hace todo lo otro? Y pues no me siento que tengo que... Pero la cuestión es que vos puedas decir, entonces, ¿para qué? Entonces, poner un límite y decir, no, basta de complacer al otro. Si me quiere o no me quiere, es cosa del otro, si me quiere o no me quiere, ¿qué quiere hacer? Yo no puedo, digamos, no voy a estar toda mi vida para ver si me quiere o no me quiere, para decirlo. El que me quiera como soy, entonces de esa manera yo acepto, no en la ilusión que tengo que hacer todo para que me quieran y todo eso, sino que yo acepto eso y empiezo a hacer otra cosa. Y empiezo a ver y hago más mi deseo. Y me junto con las personas que me quieren porque yo también quiero otra cosa. Power, las clases grabadas en las últimas 2 clases, Power pueden subir a Power, hay un canal y también que la sube María, sube algo, busca clases psicoanálisis, baja gracia, en el canal de Luis, sube todas las clases en YouTube. Ah, si suben las clases, bueno, no sé cómo, bien. Sí, eso bueno, tenés que pasar vos el link y listo. Bueno, yo les paso el link, sí, de la clase, yo ahí no puse, pero clases grabadas, no sé cuáles faltan. Bueno, las que faltan, vemos qué faltan, me dicen después y la subo, no hay problema. Bueno, nos vemos, porque yo tengo ya paciente hablando de esto enseguida, nos vemos, hasta la próxima, ya le sube después Facu que sigue, Gracias, el amor que dan todo eso, gracias, ven que bueno decir, sí. El amor que me gusta esas cosas, eso vamos a decir la verdad, pero eso no quiere decir que está linda, porque vayan, me ama, eso sí está lindo, eso es real, pero no es que reconocer, si no me dan, bueno, no importa, pero si dan, está lindo, eso es otra cosa. Gracias, sinceramente gracias por la participación, que participaron mucho, me encanta este grupo que participa, viste, toda una cosa increíble como se ponen, todos participan, se ponen, se preguntan, está hermoso. Entonces nos vemos la próxima.